Que Dios les bendiga una vez más en este precioso tiempo en que vamos a estudiar la palabra del Señor. Estoy muy feliz de volver otra vez con ustedes y juntamente aprender la palabra de Dios. En el estudio anterior nosotros hablábamos en el libro de los Romanos capítulo 12, nos quedábamos en el versículo 13, en donde está hablando Pablo sobre la necesidad que tenemos que aprender a ser generosos, a compartir, a mostrar el amor los unos con los otros. También hablábamos de la hospitalidad y qué importante es como creyentes aprender sobre la hospitalidad. Decíamos que hay muchos misioneros que salen por fe, esperando encontrar una mano en donde puedan apoyarse cuando verdaderamente lo necesiten. Y es muy importante poder ayudar a todas las personas que necesitan. Si usted ve a alguien que no tiene un techo por un momento, por una desgracia, ayude, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor y a Dios le agrada eso. Y también citaba la palabra del Señor donde que dice que nosotros no podemos ser personas que decimos que amamos de palabra, sino que también tiene que venir la acción. Para este tiempo vamos a leer el versículo 14 del capítulo 12 del libro de los Romanos. Y vamos a comenzar este estudio leyendo el versículo 14, que dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí es como si estuviéramos hablando de una radiografía del amor, del amor. En el cristiano, Pablo describe el tipo de amor que deberíamos enseñar a un mundo que no conoce el amor. Cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas personas que cuando escuchan la palabra amor dicen: no, yo no creo en eso, el amor no existe, nadie sabe amar. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña de que el creyente, el cristiano, tiene que mostrar el amor, tiene que demostrarlo con hechos. Pablo nos exhorta a una demostración a la práctica en nuestras vidas. Es importante esto. Tenemos que saber el contexto y también el por qué Pablo escribe esto. En aquellos tiempos eran tiempos muy degradables, muy tristes, digámoslo así. Habían lugares donde que vivían, eran perseguidos en aquellos tiempos que Pablo está escribiendo esta carta. Eran perseguidos en una manera tremenda, eran denigrados. En aquellos lugares los miraban con desprecio, con rencor, por el simple hecho de decir que habían aceptado al Mesías, a Jesucristo, por el simple hecho de que no practicaban las costumbres de esos tiempos. Y de esa manera eran perseguidos, trataban mal, verdaderamente sufrían por causa del Evangelio, sufrían maltratos. Y debido a esta situación, Pablo está diciendo: bendice a los que te persigan. Esa era la causa por la cual Pablo está escribiendo esto. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuál es la reacción suya y mía cuando nos han causado daño? ¿Cómo reaccionamos cuando por alguna circunstancia hemos sido lastimados, hemos sido
lastimados, digámoslo así, para no usar otras palabras. ¿Será que nosotros podemos cumplir lo que esta palabra del Señor nos está diciendo? Bendecir a los que te persiguen, a los que te hacen daño. ¿Cuál será la reacción nuestra como conocedores de la palabra, como creyentes, como cristianos? ¿Cuál sería la reacción? La mayoría de las veces, lo que nos podemos decir es que reaccionamos con deseos de venganza. Pero Pablo nos da un consejo y la palabra de Dios nos da un consejo. Y esto es bien importante porque dice que tenemos que bendecir a aquellas personas que nos han causado daño, sea en una manera o sea en otra manera. Y vamos a leer Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 44. Hablando Jesucristo en ese tiempo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto Jesucristo lo está hablando, nos está enseñando. La palabra bendecir significa que yo quiero el bien de la otra persona. No está preguntando si nos hizo bien, si nos hizo mal, porque como seres humanos nosotros siempre tendemos a bendecir a aquellos que nos ayudan, a aquellos que nos levantan el ánimo, a aquellos que siempre están pendientes de nosotros y nos dan la mano, aquellas buenas personas, como lo decimos nosotros, y a nosotros nos gusta bendecirlos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo beneficios de ellos. Pero aquí Dios enfatiza en otro sentido, en el sentido verdadero. Porque va a haber momentos en que alguien va a provocar dolor, tristeza, lamento, va a provocar algo negativo en nuestras vidas. Pero la palabra del Señor Jesucristo hablando nos dice, hay que bendecirlos. Inclusive nos manda a orar por ellos. Ahora, no nos manda a orar por venganza. Porque yo he escuchado oraciones que dicen, Señor, haz venganza de esto que personas han hecho conmigo. Tú eres el que hace la venganza. En ningún momento Dios está hablando de esto, porque si nosotros volvemos a leer el versículo 44, dice clarito, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cuando viene ese sentimiento de amor, no vamos a orar pidiéndole a Dios venganza. Vamos a orar para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ayude. Y es verdad que no es fácil, pero en el amor de Dios, por eso es que yo les decía que cuando comenzamos este versículo, cuando dice bendecir a los que te persiguen, es como una radiografía del amor en el creyente, en el cristiano. Porque realmente tenemos que enseñar que amamos a Dios. Porque dice, ¿cómo tú vas a amar a aquel hermano, a aquella persona que tú lo miras y me vas a decir que tú amas a Dios que no lo miras? Se contradice, mas sin embargo, tenemos que practicar, amar, no solo al que nos hace bien, sino también a aquellos que por cualquier circunstancia nos han causado dolor. Quizás en este momento nosotros no estemos pasando persecución como pasaron en ese tiempo que Pablo escribía esta carta. Quizás no somos golpeados, latigados, pero sí tenemos situaciones adversas en medio de nuestros familiares, en medio del trabajo, con amistades, vecinos quizás.
Y se presentan circunstancias que muchas veces no las provocamos, porque de eso se trata la persecución, de algo que usted no provocó. Ahora, si usted está provocando problemas para usted mismo, ya no se llama una persecución, se llama un problema que usted ha provocado, y mucho peor, usted va a ponerse de enemigos con otras personas. Pueden suceder muchas situaciones. Quizás somos acusados injustamente, quizás somos juzgados injustamente, pero nosotros tenemos un salmo muy hermoso que nos dice en el Salmo 37, y voy a leerlos porque es muy interesante leer este versículo. Salmos 37, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y luego dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Primero, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos aconseja? Cuando hay este tipo de problemas, nosotros tenemos que encomendar a Jehová nuestro caminar, lo que nos está pasando mientras estamos aquí en la tierra, y que lo pongamos en las manos del Señor. Y dice el versículo 6 que Él va a demostrar frente a la gente cuál es la realidad de las cosas. La ordenanza del Señor es que nosotros tenemos que bendecir a los que nos agreden, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen en una o en otra manera. Tenemos que aprender a bendecir. Es lo único que vamos a obtener bendición. Si no bendecimos a todos que nos hagan bien o nos hagan mal, ¿cómo nosotros vamos a esperar ser bendecidos? No podemos, en nuestra mente, en nuestro corazón, no debe de haber un sentimiento de venganza. No puede existir un sentimiento de venganza, porque entonces se quita, se borra ese sentimiento de amor. Y Cristo nos enseña a amar, porque eso es lo que... Y si usted lee todo el capítulo, desde el versículo 30 en adelante, del capítulo 5 de Mateo, usted va a encontrar la palabra de Dios, como está diciendo Jesucristo a su pueblo. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 12 del libro de los Romanos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gózate con los que se gozan. Esto también es una demostración de amor. Gozarse es celebrar el triunfo de alguien para que esa persona sepa que usted se alegra por lo que le está sucediendo. Pero ese gozo no es de labios para afuera, que dice, sí, yo estoy contenta con lo que te ha pasado, pero por dentro no hay un sentimiento. Esto es del fondo de su corazón, porque es una demostración de amor. Gozarse con aquellos que tienen triunfos. Gozarse con aquellos que son felices, algo que les ha sucedido, algo lindo. Y usted sabe que para algunas personas esto es tan difícil, ver que otros prosperan. Se les hace tan difícil ver que otros se superan, que obtengan lo que ellos quieren. Muchos dicen, pero ¿por qué a esa persona le pasa cosas buenas y esa persona no se merece? Es que ese no es nuestro punto. Eso a nosotros no nos incumbe. Lo que sea la persona, nosotros tenemos que ser buenos creyentes y alegrarnos con las cosas buenas que le pasan
a los demás sin interrogación ni juzgamiento. Pero muchas personas se les hace muy duro el felicitar a alguien que está superándose. Y esto realmente tiene que ver con un problema, con un sentimiento malo que se llama envidia. Y vamos a leer en el libro de los Proverbios, tenemos 2 citas bíblicas. Vamos a leer el Proverbios 14 y versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen este sentimiento de envidia, no se sienten felices. Les provoca algo que se enferman, mirando que los demás están superándose, están levantándose quizás. Y es algo terrible. La envidia daña las vidas, destruye hogares, destruye familias, separa familias. Muchas veces me he encontrado con personas con una buena posición económica y tienen envidia de aquella persona que apenas está comenzando a levantarse. Y se molestan y se enfadan. Usted sabe que eso es un sentimiento de un corazón que no ama a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 27 y versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Qué tan poderosa es la envidia en el ser humano que dice que es tan cruel la ira, impetuoso el furor? O sea, es más poderoso que eso, el ser una persona envidiosa. Pidamos a Dios que nos ayude a celebrar los ascensos, los triunfos, el progreso de las demás personas. Y que nosotros podamos con paz interior, con paz en el alma, orar por aquellas personas para que sean bendecidas. Y esto Pablo está tomando, estos puntos está tomando porque son necesarios para el crecimiento de la obra de Dios. No solamente para el crecimiento personal suyo, para el crecimiento personal mío, sino porque de la manera como usted va progresando en ese sentimiento bueno de alegrarse, en esa sencillez de corazón. Usted sabe que cuando usted se goza con aquella persona que ha sido cambiado de trabajo y resulta que viene feliz y le comparte a usted y le dice, pues me ascendieron, estoy trabajando, ganando más dinero, y usted se goza y usted se siente feliz de dentro del corazón para afuera. Dios le bendice a usted. Dios me va a bendecir a mí, porque yo estoy cumpliendo lo que la palabra del Señor dice, gózate con los que se gozan. Entonces, es difícil para muchas personas y cuando es muy difícil y a usted le molesta y a usted, quizás usted dice, pero yo quería eso. ¿Por qué ella tiene ahora o por qué él tiene? ¿Por qué él logró? Porque ni siquiera es preparado ni es estudiado y yo tengo un título. ¿Y por qué? Mire, la envidia es terrible. Pidamos a Dios que nos ayude. Y de esa manera vamos a pedirle que oremos por aquellas personas para que sean bendecidas más todavía. Eso es gozarse
con los que se gozan. En cuanto a la iglesia, también dentro de las congregaciones, muchas veces hay hermanos, hermanas que no les gusta que otros que quizás recién llegan sean personas usadas en el evangelio. Y eso es terrible, porque estamos hablando de un pueblo que ama a Dios. Bendecir en todo tiempo a todos, no importando qué. Esa es la buena actitud de un verdadero hijo, hija de Dios. Luego dice en el versículo 15, llorar con los que lloran. Esto es más fácil. Es mucho más fácil que gozarte con los que prosperan. Porque el sentimiento de llorar, mire, es bien, yo digo que es muy fácil. Habla de un sentir, de compadecerse por el prójimo, de compadecerse por el sufrimiento, del dolor de las otras personas. También ese sentimiento es una muestra de amor. No ser indiferente al dolor ajeno. No decir, sí, ya, yo sé, sí, ajá, sí. El sentir esa compasión hacia aquellas personas que necesitan el amor. Hay gente que no conocen lo que es un abrazo, no conocen lo que es un sentimiento de ternura, porque simplemente no se criaron alrededor de gente que sabían demostrar el amor porque tampoco tenían y lloran y sufren. Y esas personas no pueden demostrar, pero cuando nosotros venimos a Dios y cuando el amor de Dios a nosotros nos llena de esa ternura, de ese amor, nos enseña a tener ese sentimiento de amor hacia los que están sufriendo, a los que están llorando, a los que están padeciendo sufrimientos de una o de otra manera. Tenemos que llorar con los que lloran, compadecernos del sufrimiento de los demás, ayudar, dar la mano. Porque no solamente es que usted se vaya, se siente como en un velorio, qué sé yo, y se ponga a llorar y ya, pues ya hizo lo que pudo y no es así. Tenemos que aprender a demostrar ese sentimiento de amor que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios. El dolor al hermano, el dolor de la persona que usted conoce, debe también ser su dolor. No en la intensidad como lo está pasando, pero usted debe de sentir esa compasión por aquellos. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 12 del libro de los Romanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Vamos primeramente con la palabra unánimes entre nosotros. La palabra unánimes, esto no es en el sentido de que todos tenemos que pensar exactamente lo mismo que los demás, porque eso nunca va a pasar. Cada persona es un mundo. Sentir, ser unánimes los unos con los otros, entre nosotros, como dice, es ser de un mismo sentir. Esto significa que aún a pesar de nuestras diferencias, podamos juntos llegar a acuerdos. Podamos juntos, en armonía, llegar a hacer cosas. Llegar a cumplir metas.
Y no solamente en el sentido laboral, de trabajo, sino en el sentido también de la familia, dentro de la familia. Y esto es bien importante tocar estos puntos porque muchas veces dentro de las familias queremos solamente que se realice lo que yo digo, lo que yo impongo, lo que aquí se tiene que hacer, porque esto está estipulado y así se tiene que hacer. Igual en las congregaciones, hay muchas personas que son líderes. Oh, no, es que esto toda la vida se ha hecho así y no se tiene que cambiar. O es que así es como se debe de hacer. Y eso no se llama ser unánime. No. La unanimidad entre nosotros, como Pablo está diciendo, es tener armonía entre los creyentes y debe de ser esto rompiendo toda diferencia, sea cual sea. Debemos aprender a mantenernos en una unidad espiritual, aunque muchas veces signifique ceder. Porque también negociar, aceptar. Hay cosas que nosotros sabemos que yo no estoy de acuerdo y no por eso, porque no está exactamente como a mí me gustaría, yo voy a hacer una piedra de tropiezo para ese proyecto que se está realizando. El amor de Dios nos enseña a estar unánimes entre nosotros en un mismo sentir, muy a pesar de las diferencias que nosotros tengamos. Es que cuando hay el amor de Dios, hay comprensión. Nos enseña a aceptar ciertas cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que yo pienso, sino con lo que se debe de hacer. Proyectos que muchas veces no se han terminado porque se quiere imponer una cosa sin respetar el sentimiento, la decisión, la opinión de los demás. Y se pierden grandes proyectos. Y iglesias se han vaciado por esa razón. Proyectos nunca se han realizado por este motivo. Debemos de aprender como hijos de Dios a ser humildes. Si tenemos que ceder, vamos a hacerlo. Si tenemos que negociar y aceptar por la unidad espiritual del pueblo de Dios para que el beneficio de la obra de Dios crezca, para que nosotros como seres humanos aprendamos a ser humildes. Amén. Vamos a hacerlo. Todos necesitamos tener siempre un mismo sentir en cuanto a las cosas del Señor. En este mismo versículo dice, no altivos. Este versículo 16. Seguimos estudiando. Dice, no altivos. Pablo está hablando aquí. Esto es un llamado a la humildad. Pablo describe esto porque en esos tiempos, vuelvo a repetir que Pablo estaba escribiendo, sucedían cosas de las cuales Pablo estaba mirando y lo cual era emergente escribir esto. En aquellos tiempos existían creyentes adinerados congregándose junto con los creyentes que eran esclavos, porque en ese tiempo la esclavitud era grande. Y así como se habían salvado gente adinerada, gente de opulencia, Pablo había predicado el evangelio y habían venido a Cristo. También habían escuchado el evangelio
los esclavos. Y Pablo, mirando esto, llama a una demostración de amor. Porque él podía ver que en el mismo sitio de reunión venían los adinerados, los jefes, los amos, pero también venían los esclavos. Y tenían que unirse juntos para adorar a Dios. Y Pablo llama a una demostración de amor. ¿Por qué? Porque la altivez se define como las siguientes actitudes. Vamos a describirlo así. La altivez se describe como una persona soberbia, como una persona orgullosa y como una persona arrogante. Y la arrogancia es la actitud de una persona que se siente superior y menosprecia a los demás, ya sea en el nivel intelectual, en el nivel de color de piel, de país o de cualquier otra razón. La arrogancia no es agradable a Dios, es pecado. Y podemos ver también en el libro de Proverbios. Vamos a leer el libro de Proverbios. Vamos a leer el versículo 8 y el capítulo 8 y el versículo 13 del libro de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí habla clarito sobre la persona que es soberbia y la persona que es arrogante. Dios no puede bendecir a un corazón soberbio. El soberbio es aquel que menosprecia a los demás y se jacta de sus logros pasados y presentes, diciendo que todo lo ha logrado por su propio esfuerzo. ¿Y qué es lo que sucede? Que no da la gloria a Dios, ni tampoco es agradecido. El orgullo. El orgulloso es una persona que siempre vive creyéndose mejor y mayor que los demás. Es tener un exceso de estimación por sí propio y es un sentimiento elevado de su propia personalidad. Proverbios capítulo 21. Vamos a leer Proverbios capítulo 21 y versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. También vamos a leer capítulo 16, versículo 5 de Proverbios. Dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. A Dios no le agrada estas personalidades, estas actitudes de muchas personas. La persona orgullosa, la persona soberbia, la persona arrogante. Por eso dice Pablo: no seáis altivos, porque eso es la deducción. No seáis sabios en tu propia opinión. ¿A cuántos conocemos nosotros que siempre ellos tienen la razón?
siempre están en lo correcto. Todo el mundo está mal. Todo el mundo se equivoca. Pero ellos son los únicos que están correctos y que tienen una muy buena razón. Y eso también no agrada al Señor. Proverbios, vamos a seguir con Proverbios. Me encanta porque aquí en Proverbios vamos a aprender muchísimo. ¿Qué pasa? En Proverbios capítulo 26 y versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanza hay del necio que de él. Oiga, esto es tremendo. Vamos a tener mucho cuidado, por favor. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos? Proverbios capítulo 3, versículo 7. Esto es lo último. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El consejo de la palabra de Dios es: tengamos cuidado. No seamos altivos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Seamos sencillos y humildes de corazón. Y pidámosle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos quedamos en este versículo para el próximo estudio. Espero que aprendamos de la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos. Gracias por este precioso enseñanza de tu palabra. Porque cada día nos dejas ver la necesidad grande de examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a practicar tu palabra. Bendiga a todos los que se reúnen para aprender su palabra. Bendígalos, Señor. Supla toda necesidad. Bendígalos, provéelos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.